algunas cosas, como por ejemplo el texto. ¿Ah? El texto es importante porque es un texto con el que nosotros ya habíamos trabajado. Ahora no creo que lo trabajamos para los tiempos, por eso están en turquesa marcados los verbos conjugados. Y les dije en su momento que marcaba en amarillo las perífrasis para, eh, para poder usar el mismo texto como introductorio al tema perífrasis. ¿Se acuerdan? Es un texto de, de Julio Cortázar, Cartas a Mamá, que es un fragmento de un cuento de la antología de cuentos que se llama Las Armas Secretas. No lo voy a leer porque ya fue leído en su momento, pero básicamente, si recuerdan, es la historia de una pareja. El protagonista es el narrador, recibe una carta de la madre todos los meses, están en Francia viviendo, se fueron de Argentina un poco huyendo de Buenos Aires, huyendo de una situación familiar medio comprometida porque murió el hermano del protagonista que había sido novio de su pareja actual. Y cuando ellos comenzaron la relación después de la muerte de este joven, del hermano del protagonista, eh, toda la familia sintió que estaban traicionando al muerto. Fue tal la culpa que sintieron que se fueron. Eh, el protagonista en este momento narra el momento en que recibió la carta de la madre, como todos los meses. Recuerden que estos cuentos fueron elaborados en la segunda mitad del siglo XX, cuando todavía no existía correo electrónico ni nada de eso. Eran cartas enviadas por correo aéreo. Eh, y, y bueno, y en la carta la madre nombra desaprensivamente, como si siguiera vivo, al hijo muerto. Entonces, eso desencadenó una situación, eh, un conflicto emocional en el protagonista, que en un principio no quiso transmitirle a su compañera, pero bueno, ah, ven, por ejemplo, acá en donde estoy, si ven el cursor, mamá había querido escribir Víctor y había puesto Nico. ¿Tá? Eh, y bueno, la madre escribió Nico, que es como llamaba a su hijo muerto, eh, y no. Y eso desencadenó toda una situación en ellos dos. ¿Tá? Este es el comienzo del cuento. El cuento obviamente sigue, ¿no? Continúa, porque esto es como el principio de lo que va a suceder después. En todo este fragmento que son, yo no dejé espacio justamente para que entrara, así que tengo un párrafo, dos párrafos, tres párrafos, o dos párrafos sin contar los párrafos generados por el discurso referido. Se encuentran, si ven ustedes, están pintadas de amarillo un montón de secuencias de auxiliar y auxiliado, que es así como se llama a los integrantes de la perífrasis verbal. ¿Ah? ¿Y qué es lo que ocurre? No todas las perífrasis están al servicio de los mismos significados. El asunto es que son significados que no son exactamente
léxicos en el mejor sentido de la palabra, sino léxico aspectuales, por eso en la nueva gramática se los llama significados gramaticales, porque en realidad no son significados léxicos como el significado de la palabra día, o el significado de la palabra mesa, que tienen un significado léxico que no tiene ninguna relación con aspectos gramaticales como el género, el número, la flexión, el tiempo o el modo, que son en realidad categorías gramaticales. El aspecto es una categoría gramatical. El asunto es que el aspecto léxico suma a esa categoría gramatical el significado de cada uno de los verbos. Y en las perífrasis, este es el significado del verbo acabar, por ejemplo, en el sentido de terminar un proceso, se suma al significado de ocurrir, ¿verdad? En ese sentido, en la nueva gramática se dice que hay un verbo que incide sobre otro, y el que incide sobre el otro es el verbo auxiliar, justamente, ¿sí? Vamos a ver que esa incidencia se realiza en mayor o menor medida, dependiendo del significado desleído, desgastado o no que pueda tener el verbo auxiliar, ¿sí? Porque yo puedo decir, acabé el trabajo con mucho cansancio, y ahí el verbo acabar tiene un significado pleno, ¿verdad? Eh, pero si digo, acabé de escribir la novela, o terminé de escribir la novela, que usaríamos más el verbo terminar en ese caso, el verbo terminar es un verbo con significado pleno, pero en este caso eh, está incidiendo sobre el verbo escribir, ¿verdad? O sobre todo el grupo verbal, escribir la novela, porque fue eso lo que terminé de hacer. Entonces, existen este tipo de construcciones en español que nos permiten decir mucho más que lo que diríamos conjugando simplemente el verbo. ¿Ah? El verbo escribir no tiene en su conjugación una flexión para cuando queremos decir que terminé de hacer determinada acción o terminé de realizar esa acción de escribir o esa actividad de escribir. Entonces, las perífrasis, a pesar de lo que parezca absurdo, en realidad responden a la economía de la lengua. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en realidad estamos utilizando una construcción analítica y no sintética para poder hablar sobre algo que terminó, ¿verdad? Pero es económico porque usando una serie bastante reducida de auxiliares, yo puedo sumarles a esos auxiliares el verbo no conjugado, y esos auxiliares están incidiendo sobre eh, eh, una enorme cantidad. No quiero atribuirle números porque no los he contado, no he contado la cantidad de verbos que tiene nuestro diccionario, pero son miles, ¿tá? Entonces, una serie de auxiliares que puede ser, yo qué sé, dos decenas de auxiliares, se suman a miles de verbos, y yo con esos auxiliares estoy aportando significados que tienen que ver o con el modo, o con el tiempo, o con el aspecto. ¿Ah? Fíjense, por ejemplo, acababa de ocurrir. Yo puedo decir que esta secuencia perifrástica es una secuencia que apunte a qué hecho, a un tiempo, a un modo, a un aspecto que está aportando el verbo acabar o acabar de a ese infinitivo. ¿Tiempo?
El tiempo en el que está conjugado el verbo auxiliar, sí, pero Perfecto. aparte de eso, yo puedo decir, bueno, esto ocurrió en el pasado, ¿verdad? Pero fíjense que el verbo acabar está en copretérito, que supone una extensión, ¿verdad? Y sin embargo, hay, podríamos decir que es algo delimitado o no delimitado, ¿es télico o atélico? Porque el verbo acabar está conjugado en un tiempo que es atélico, ¿verdad? Acababa, temía, partía, no hay Pero una es delimitación. como decir en ese momento, ¿no? Exactamente, o sea, Sí, está delimitado. está Entonces, delimitado. hay un aspecto delimitado que incide sobre el verbo ocurrir, ¿verdad? Es algo télico, es algo que acabó, se terminó, ¿verdad? Entonces hay allí un corte y ese corte del verbo ocurrir eh, implica no siguió ocurriendo. Entonces no hay dinamismo, hay algo delimitado y hay algo que tuvo un proceso, pero terminó. Quiere decir que esta perífrasis supone algo aspectual. No sé si quieren que vuelva a compartir, ahora yo ya no sé si lo tengo, esperen un poco. ¿Se acuerdan del cuadro famoso de aspecto, no? Sí, Teníamos guiaba muchísimo ese cuadro. esperen que, ay, no lo tengo separado, ese es el problema. A ver, esperen un poco, en el ejercicio sobre aspecto. Voy a abrirlo. No, está acá. En el ejercicio sobre aspecto, el asunto, no, pero ahí no está completo. Esperen un poco, voy a buscar otro. Sí, porque ese cuadro, a ver acá. Lo que pasa es que no puedo tenerlo. Ah, qué macana, ¿por qué no lo puse en el PDF? Lo tenía que haber puesto en el PDF. Bueno, está, no importa. Vamos a ver cómo nos arreglamos. Voy a seleccionarlo. Disculpen. eh, a ver si creo que no me va a dejar copiarlo en el PDF. Um, Vamos a hacer otra cosa. Lo voy a copiar en el básico y lo voy a pasar. Así lo voy a pasar a ¿dónde está? Perífrasis, acá, perífrasis, no, ¿dónde está acá, caracterización? Lo voy a pasar y lo voy a poner en una diapositiva nueva y lo paso a PDF y comparto con ustedes el PDF con ese cuadro, como para volver a él. Bueno, dale, abrite. Está demorando en abrir. Ah, abrió. Entonces, voy a agregar el cuadro mm, acá. Lo voy a pasar al PDF y voy a compartir con ustedes este nuevo. ¿Ah?
Ah, ya se está pasando. Eh, a ver, ahora ya está. Acá está el cuadro. ¿Está? ¿Lo están viendo? ¿Se acuerdan? Duración, delimitación, dinamismo. Sí, ¿Ah? O sea, en este caso está delimitado. Entonces, acaba de ocurrir, sería una efectuación, algo télico, algo que terminó. ¿Tá? Sin embargo, yo puedo tener, por ejemplo, tenemos otro tipo de perífrasis que son las perífrasis de verbos conjugados en formas compuestas. Siempre hubo una discusión sobre qué pasa con estas formas compuestas. Se discutía sobre si estas formas compuestas eran o no eran perífrasis y todo lo demás. En realidad son perífrasis que están consolidadas. La diferencia que tienen con las demás perífrasis es que forman parte de la conjugación y están consolidadas. Son perífrasis construidas tanto tiempo atrás que no, que no merecen dudas, ¿verdad? Pero ocurre que también pueden admitir intercalaciones, es por eso que se las considera perífrasis, porque yo puedo intercalar entre el auxiliar y el auxiliado un adverbio. Yo puedo decir acababa recientemente de ocurrir o puedo decir había calzado recientemente a Laura en su vida. Si puedo intercalar algo es porque sigue habiendo cierto movimiento, cierta posibilidad de que esa construcción sea entendida como perífrasis, ¿sí? En este caso, obviamente, hay también algo télico, algo que está delimitado. Por más que en este tipo de perífrasis de los tiempos compuestos, la morfología con la que está conjugado o la morfología que posee el auxiliar, la morfología flexiva, el estar conjugado en un copretérito, incide mucho más aún en el tipo de proceso, porque había calzado, si ustedes se acuerdan, de los significados temporales, ¿verdad? De Bello, ¿verdad? Porque para Bello no había aspecto, el tema aspecto no se llamaba así, digamos, no aparecía con ese nombre en gramáticas anteriores al siglo XX. Bello lo entendía como un significado temporal que se relacionaba directamente con el acto de la enunciación, pero ese había calzado implica que hay un proceso que se extiende en el tiempo y que culmina en determinado momento en el pasado, ¿verdad? Pero esa extensión temporal es más fuerte en había calzado que en acababa de ocurrir, ¿verdad? ¿Lo ven? Dice, veamos la oración completa para no estar mareando. Aún antes de eso que acababa de leer y que ahora releía en el autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de convencerse, las cartas de mamá. Eran siempre una alteración del tiempo, un pequeño escándalo inofensivo dentro del orden de cosas que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su vida como había calzado a Laura en su vida y a París en su vida. ¿Tá? Fíjense cómo estas construcciones temporales de tiempos compuestos pueden inclusive tener coordinados los participios, ¿sí? Que es otra característica que tienen las perífrasis. ¿Ah? Yo puedo decir acababa de ocurrir y de suceder o de, yo qué sé, o de acontecer o lo que sea. ¿Ah? Yo puedo estar sumando las formas auxiliadas en una serie coordinada
o yuxtapuesta y dejar el auxiliar incidiendo sobre todas ellas. Esas son características de las perífrasis que son eh, indiscutibles. Por eso a la forma compuesta se la llama perífrasis sin ningún problema. La diferencia es que está consolidada en el sentido de que forma parte ya de la conjugación. Naturalmente, si tuviéramos que sumar a la conjugación todas las formas perifrásticas, la conjugación se extendería muchísimo. Y como sucede que todas esas formas perifrásticas o son modales o temporales o aspectuales, terminaríamos extendiendo el cuadro de la conjugación de una manera muy grande, digamos, y bastante confusa para el que está aprendiendo español como lengua extranjera. Pero de cualquier manera existen en el español y son merecedoras de cuadros, por lo menos de un cuadro paralelo. ¿Tá? ¿Qué es lo que están tratando de hacer en estas gramáticas nuevas, tanto en la nueva gramática como en el glosario? ¿Tá? Por eso en esta misma presentación yo les agrego fotos, o sí, más bien son fotos que saqué, o copias de lo que aparece en el glosario o en la gramática descriptiva. Ustedes ya saben que la gramática descriptiva es el fundamento de la nueva gramática, ¿no? Se basaron en todos los capítulos redactados por los distintos lingüistas para poder elaborar los capítulos de la nueva gramática. Así que, bueno, otra perífrasis que implica un límite, ¿qué otras perífrasis? Vamos a ver, así, ¿qué otras perífrasis indican un límite, algo que acabó, de las que están allí pintadas? Habían llamado. Habían llamado, pero sin contar los tiempos compuestos. Ah, ok. Otras perífrasis que impliquen algo delimitado, algo que ya pasó. Bueno, cesaba de justificarse. Exactamente, cesaba de justificarse. Ya el verbo cesar implica algo que termina. Exactamente. Ahora, se dan cuenta que son verbos que poseen un significado mucho más pleno que el verbo haber, por ejemplo. Vuelve a cerrar. ¿Y qué pasa con vuelve a cerrar? Bueno, a mí me generó duda porque vuelve es algo reiterativo, o sea que me da la sensación de que puede pasar de nuevo. No sé si es algo que termina. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre eso, que el verbo volver o volverá como auxiliar incide sobre el verbo cerrar en sí mismo es un verbo que estaría delimitado, ¿verdad? Porque algo que se cierra y se acabó, o sea, si yo tengo que clasificarlo con este cuadro, yo diría que hay una delimitación, es una efectuación el verbo cerrar, pero si yo le agrego al verbo cerrar, si paso demasiado rápido los cuadros, avísenme, porque no quiero marearlos tampoco. A veces voy muy rápido yo y no me doy cuenta. Les decía, el verbo cerrar sería una efectuación, ¿verdad? O sea, yo ahí cerré y punto, se acabó. Pero ¿qué pasa acá? Pasa que está incidiendo sobre él el verbo volver a, la construcción, volver a, que está funcionando como un auxiliar y supone una reiteración. Entonces, en el caso de las perífrasis aparecen aspectos verbales que que superan este cuadro. ¿Tá? Superan este cuadro. ¿Se acuerdan que había otra posibilidad que no estaba dentro de ese cuadro, que eran los verbos semelfactivos,
que eran los verbos que enunciaban eventos que ocurrían una sola vez, como reír o saltar, o sí, saltar o subir o bajar, que ocurren una sola vez, pero también estaban estos otros que implicaban frecuentación o iteración, como lloriquear, o esos que tienen esos verbos que tienen el sufijo ear, que implican una reiteración del hecho, ¿verdad? Mimosear o cualquiera de esos verbos que terminen en ear y que son derivados de sustantivos o de adjetivos. Esos tienen un aspecto que se llama iterativo, o sea, frecuentativo. Hay una frecuencia en el hecho que está al que hace referencia la forma verbal no conjugada que se llama auxiliado. O sea, vuelve a cerrar, en realidad es un conglomerado de significados. Se oscurece el significado delimitativo del verbo cerrar porque ese vuelve a implica que cierra una puerta varias veces. La cerró una, la cerró dos, la cerró tres. ¿Y qué pasa con una perífrasis como pudiera andar? Bueno, pero ahí esto de pudiera es como, no genera precisión, ¿no? Me hace sensación de que no es algo que lo afirme, que sea certero, me genera dudas. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que Su te da subjuntivo. qué es lo que te aporta esa sensación de algo no certero? No sé Subjuntivo se si activa. comienza o tiene un fin, si alguna vez comienza, primero que nada. Pero ¿por qué decís que es no certero? Alguien por ahí dijo algo, aparte de Catherine. Porque está conjugado en subjuntivo, Exacto. es una expectativa. Claro, pudiera, O sea, justamente. te das cuenta Claro. que ahí el aspecto morfológico del verbo conjugado incide también en cómo ese evento se plantea. Recuerden que tenemos, para poder entender aspecto, tenemos el aspecto léxico, que es el aspecto que se genera con el verbo conjugado más todos sus argumentos e inclusive los adjuntos, y el aspecto morfológico, que es el que se genera con un verbo, el verbo conjugado. Si el verbo está conjugado en determinado tiempo, en determinado modo, hay una morfología que presenta los hechos de determinada manera. En este caso, si pudiera andar, es contrafáctico en realidad. Está diciendo, si supiera lo que es el calor, quiere decir que no lo sabe. O sea, este tipo de construcciones condicionales en realidad son contrafácticas, es decir, no refieren a hechos ocurridos, refieren a hechos posibles. Refiere a un hecho posible, tanto supiera como si pudiera andar. Lo que pasa es que si pudiera andar, hay un aspecto que tiene que ver con no quiero usar la palabra aspecto, hay un significado, digamos, un significado gramatical que se suma a la contrafactibilidad, que es el del verbo poder, ¿verdad? Yo puedo decir, puedo andar una tarde de febrero por la Avenida de Mayo. Conjuguémoslo sin ese contexto, sin ese entorno de un periodo condicional.
¿Qué ocurre si yo digo puedo andar una tarde de febrero por la Avenida de Mayo? ¿Qué estoy aportando con el verbo poder? Ya deja de ser algo posible. Bueno, sí, pero es algo que sé que lo puedo hacer, ¿no? No es algo Da, que da da más seguridad. seguridad. Eh, Eso. supone otra seguridad, pero es una, igual es una posibilidad. Lo que pasa es que, a ver, el verbo poder es como el verbo creer, que tiene esos vericuetos de significados y de soportes sintácticos que implican diferencias en lo que yo estoy diciendo. Una cosa es el verbo poder en el sentido de estoy habilitado porque se me permite, y ahí no es lo mismo que decir puedo andar en el sentido de una posibilidad, ¿Ah? En el sentido de es posible que lo haga, ¿verdad? El verbo poder tiene esas dos alternancias de significado que llevan a confundir cuando yo estoy sacándolo de su contexto. ¿Tá? Supónganse que eh, conjugo el verbo poder en futuro y le estoy aportando una mayor capacidad de hablar de posibilidad que en el caso de conjugarlo en presente, ¿verdad? No sé si quieren que escriba. Si yo digo, no puedo escribir acá porque no tengo lugar. Me voy a la pizarra, que no me gusta demasiado, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Supónganse una lata que yo no puedo abrir y le pido a mi marido, que es lo que generalmente pasa. ¿Podés abrir esto? ¿No? En este caso, no es lo mismo, o sea, acá hay una posibilidad. ¿Será posible que tú puedas abrir esto? Pero en el caso de en el caso, este otro, en el que yo diga, puedo andar libremente por la Rambla, yo en este contexto estoy usando el verbo poder eh, eh, porque se me habilita, gracias a que no hay, estoy habilitada. Supónganse en las jornadas, en estas jornadas en las que hay actividades como maratones o lo que sea que cortan el tránsito. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, 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 sí. ¿Sí? O Sí, sea, es lo que pasa con el verbo poder, que según el contexto, según la situación, el contexto sintáctico, puede significar estoy habilitada o una posibilidad, ¿verdad? De cualquier manera, en cualquiera de las dos acepciones, estamos frente a lo que las gramáticas, y sobre todo la nueva gramática, llama una perífrasis modal, no es una perífrasis aspectual. ¿Por qué? Porque hay un modo de la acción. Inclusive en estoy habilitada es me dejaron hacerlo, estoy autorizada. Y ahí hay una modalidad, digamos, eh, eh, deóntica, una modalidad de esas que
implican ¿se acuerdan de las modalidades, no? No es asertiva, es una modalidad en la que me autorizaron, me dejaron. ¿Ah? Entonces, es una perífrasis modal, a diferencia de acabar de o cesar de, que implican simplemente un aspecto delimitado, algo que ya ocurrió, ya dejó de ser lo que era. Bueno, ¿Ah? en el texto está, acababa de leer, que era otro de los ejemplos que iba a consultarte. Sí, ¿y qué Mm. te parece ese No, ejemplo? que claro, que tiene una terminación. O sea, ya el verbo acabar implica eso, ¿no? Claro. Terminar es sinónimo de cesar, como el otro que habíamos visto. Entonces, ¿qué pasa con el verbo leer? Que podría ser entendido como una actividad, leer un libro que se puede leer sin delimitación, ¿verdad? Yo estoy leyendo el libro tal, leo en estos días, leo el libro tal, leí el libro tal, y implica una actividad no delimitada, porque lo leí a lo largo de varios días, y ahí el adjunto es el que me está permitiendo eh, incorporar el verbo leer en una actividad y no en una efectuación. Fíjense que acá en leer el diario es una efectuación porque se supone que uno lee el diario un ratito y punto, y se acabó, ¿verdad? En cambio, una novela como El Quijote o como el Ulises es leída a lo largo de muchos días e inclusive pueden llegar a ser meses, ¿verdad? Como decía un profesor del IPA de literatura, un profesor mío decía, el Quijote da mérito como para hacer una larga lectura de invierno. Este, y son contadas las personas que lo han leído de un tirón a lo largo de su vida. Yo doy fe que de un tirón no lo leí nunca. Yo lo fui leyendo de a poco y según tuviera ganas de continuarlo, porque además es algo que perfectamente puede irse leyendo como si estuvieras viendo una serie de televisión o de Netflix, mejor dicho, porque ya las series de televisión han dejado de existir como tales, ya todo el mundo va más a Netflix que a otros lugares o a esas plataformas. Bueno, está, pero es lo que pasa con leer, por ejemplo. ¿Tá? ¿Y qué pasa con Laura no debía leer? Ahí también hay una modalidad, es decir, hay una obligatoriedad que es aportada por el verbo leer, perdón, por el verbo deber, ¿verdad? Entonces, a ese verbo que supone en este contexto una efectuación, porque es como leer el diario, leer una carta implica una acotación, una delimitación en el tiempo, se le agrega este verbo deber que tiene una incidencia modal sobre el verbo en infinitivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, por eso les decía que las perífrasis implican uno las ve extensas, las ve analíticas, las ve extendidas, sintácticamente, y dice, bueno, en realidad la lengua se está convirtiendo en algo más complejo, pero en realidad suponen una economía de la lengua, porque ya les digo, con una decena o dos decenas de verbos auxiliares, que además se van incorporando, porque no es una lista cerrada como la lista de los morfemas flexivos en español. ¿Tá? Es una lista abierta, hay muchos verbos que están incorporándose como auxiliares, porque la lengua es algo vivo, eso es lo que tenemos que entender todos. La lengua es algo que está en permanente cambio. ¿Mm?
Y si no partimos de ese presupuesto, no vamos a entender nunca el criterio que ha adoptado la academia para explicar qué es lo correcto. Fíjense qué es lo correcto en la actualidad, lo que es de uso frecuente, que muchos dicen, pero entonces, escúchame, todo es válido, todo es posible. No, no es llegar a ese extremo, pero sí respetar qué son los aspectos que son de uso frecuente. Y digo aspecto, perdón, las características más que aspectos, ¿no? Porque si digo aspecto me voy para el lado de aspecto verbal. ¿Cuáles son las características de un uso frecuente a diferencia de un uso frecuente y que no esté peleado con el sistema morfológico de la lengua? Porque el basamento en realidad de una lengua está en la morfología. Es ese el basamento de la lengua, ¿verdad? Yo todavía recuerdo en la novela de Cortázar, 62 Modelo para Armar, hay dos personajes, Calac y Polanco, que discuten y tienen un léxico propio. Y, y dicen en un momento, a ver si lo puedo escribir acá. No, bueno, lo voy a poner en la pizarra. Dicen en un momento en que se están peleando, uno escribe una línea en el piso y le dice al otro que no pase, y le dice, usted, perdón, usted me está atorando el sote. Y el otro le dice, yo a usted no le toro el sote. O le toro el sote y no, sí, dice, le toro el sote y le rebullo cualquier cosa. Una cosa, algo por el estilo. Pero si lo tuviera a mano, tendría que buscarlo entre mis documentos y otra vez demoraría, pero es algo por el estilo. Si no tienen esa novela, yo les voy a mandar después por correo ese diálogo de Calac y Polanco para que ustedes lo vean. En realidad es un diálogo y podemos decir, esto no es español, pero si ustedes se fijan, lo que está cambiando el narrador, el escritor, es la base léxica, es la base de los verbos, o inventar sustantivos. Pero mantiene como los sufijos y nos da una sensación de más o menos a qué le estaría suplantando tal vez, o por lo menos Claro, sinónimos de lo que claro. diría. ¿Por qué? Porque está usando la morfología del español. Eso es lo que lo convierte en español. ¿Se dan cuenta? Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Que solamente estudiando el léxico de una lengua aprendemos esa lengua? No, no quiere decir eso. Porque junto con la morfología está la organización sintáctica. Entonces, aprender una lengua implica, para que una lengua sea tal, implica tener una organización sintáctica específica de esa lengua y tener una morfología específica de esa lengua, además de tener un vocabulario, un léxico propio, ¿verdad? Por eso los dialectos de frontera con Rivera, con Brasil, son llamados dialectos portugueses de frontera, porque en realidad son más portugueses que españoles, porque hay una organización sintáctica más propia del portugués que del español. Eh, y en realidad son dialectos porque
podríamos llegar a decir que hay una lengua propia cuando ya prácticamente hay literatura escrita en DPU, ¿verdad? Este, y durante muchos años se consideró que el gallego y el catalán eran dialectos, cuando en realidad son propiamente lenguas porque tienen sus pronombres, su morfología, que son diferentes al español, por más que sean parecidos, por más que podamos entender a un Los gallego. de Fabián Severo, por ejemplo. ¿Qué? Los textos de Fabián Severo, que escribe en portuñol, Estaba pensando justamente en Fabián, ¿no? sí, Estaba son pensando muy eh, buenos para trabajar. eh, que algunos tildan como que en realidad, pero él es de Artigas, él no es de Rivera, y la variedad de Sí, Artigas es diferente a la de Rivera. Entonces hay gente de Rivera que me dijo, no, lo de Fabián Severo, no, porque no es un DPU, no, pero no es un DPU propio de Rivera, es un DPU de Artigas. Entonces, claro. pero de cualquier manera, bueno, esas son entendidas todavía como variedades. Pero, ¿qué es lo que hace que algo sea español? El hecho de que estamos usando pronombres del español y estamos conjugando a los verbos como verbos que pertenecen a una estructura conjugacional del español, ¿verdad? Hay verbos que están el verbo torar es un verbo de primera conjugación. ¿Y cómo sé yo que es de primera conjugación? Porque tiene la A, que es la vocal temática. La A es la vocal temática de una primera conjugación. ¿Ah? Ese texto, Carmen, lo presentaste en la presentación que hiciste sobre lenguaje inclusivo, está muy bueno. Justamente porque no se daña la gramática. A Ah, pesar de verdad, la base, tenés razón. yo la estoy trabajando esa Recurrí a presentación. él justamente porque, sí, recurrí a él porque en realidad no está dañando la morfología del español, está No, no, dañando el se léxico. respeta, claro. Y el léxico en realidad es algo que se amplía todo el tiempo, las palabras nacen y mueren. ¿Quién habla de polainas a esta altura o de biógrafo a esta altura del siglo XXI? Bueno, como este verbo googlear, digo, a partir de la existencia de Google se fue creando el verbo, entonces estamos hablando de que es como una lengua viva, está en constante Googlear, cambio. Y por eso la lengua está viva, es algo vivo y en constante cambio. Entonces, Exacto. digo, acá está diciéndole, usted me está pisando la raya. Y el otro le dice, yo a usted le toro cualquier sote, todavía dice, y le rebullo cualquier cosa. Es decir, y le rebullo cualquier cosa, es decir, lo contradigo como quiero. A mí Entonces, me recuerda esto también, perdón, Carmen, que interrumpa, a las conjugaciones que hacen los niños. Soy madre de 4, o sea, tengo experiencia al respecto y veo que, por ejemplo, mi hija a veces, yo la voy corrigiendo, pero es propio de la asociación que ellos hacen, ¿no? Digo, se me vuela el papel, me decía. Digo, no conocen de irregularidades en realidad, digo, eso es normal en los eh, chiquillos. claro, hacen una asociación y esto en parte es como asociar a qué se puede referir, ¿no? Por la terminación, en realidad. Es así, es así. a mí Eh, me gusta trabajar con los chiquilines muchas veces en séptimo, bueno, ahora séptimo, el sí, crear un nuevo verbo, imaginar un nuevo verbo y conjugarlo en sus tiempos, en sus modos. ajá, exacto. Entonces Ah, está palabras que bueno no eso. existen, crean palabras que no existen, pero le agregan toda la flexión del verbo. Y de alguna manera con eso estás repasando lo que es la conjugación y los morfemas flexivos del verbo. Está perfecto. Y que armen un diccionario para poder, para que el lector pueda entender lo que se está diciendo. Está perfecto, es así. Con los chiquilines se puede jugar con la morfología, es un ámbito de la gramática que nos permite jugar muchísimo con los chiquilines, tanto en lo que tiene que ver con formación de palabras, como en lo que tiene que ver con la conjugación, con la morfología flexiva.
tanto la derivativa como la flexiva, porque estamos operando con tanto los sufijos como los morfemas flexivos, son listas reducidas, son listas limitadas, son conjuntos de formas que tienen un límite al que recurrimos permanentemente cuando estamos formando palabras o cuando estamos conjugando los verbos. Pero recurrimos a esas listas reducidas, ¿verdad? Por eso se habla de recurrencia en morfología, por eso se dice que la morfología es recurrente. ¿Qué quiere decir que sea recurrente? Que podemos acudir a ella todas las veces que queramos y vuelve a darse la misma producción. Yo puedo decir canto, temo, canto, camino, trabajo, y estoy conjugando un verbo de primera conjugación. ¿Ah? Si digo tema, corra, estoy conjugando un verbo de segunda en subjuntivo, en presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque la morfología flexiva es así, es recurrente. Es decir, los verbos de segunda van a tener determinadas formas flexivas y los verbos de primera van a tener otras, que a veces pueden compartir, como en el caso de la primera conjugación, que tenemos esa O que es igual en las tres conjugaciones, y otras veces no, ¿verdad? Así que es eso lo que caracteriza a las perífrasis y lo que las diferencia de las formas conjugadas. Tendríamos otra perífrasis como voy a mandar o iba a importarle. ¿Y qué es lo que estaba aportando esa perífrasis con el verbo ir a más infinitivo? Primero que no ha ido, o sea, que no ha ocurrido. Ajá. ¿Y qué más? No ha ocurrido, pero... ¿Pero qué? ¿Hacia dónde va esto? Voy a mandar. Hacia el futuro. Hacia el futuro. Lo que pasa con estas... Me paso saliendo de la pantalla porque estoy volviendo a la pizarra. Estas perífrasis, me voy a otra página, estas perífrasis, ¿qué es lo que hacen? Están marcando una proyección hacia dónde. Hacia el futuro. Ahí va. Una acción futura. Voy a mandar, mandaré. Exactamente. O sea, es voy a mandar, es mandaré. Y iba a mandar es ¿qué? ¿Qué es? Si yo lo sintetizo. Iré. No, Lo que pasa que me queda mandar por fuera. no. ¿Sería mandaría? Ah, Ahí sí, mandaría. mandaría. Sí. Sería mandaría. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que el verbo... Es decir, si tú vas y encuentras un solar, lo compras solo por Acá se está escuchando algo, no sé, alguien abrió el micrófono sin querer. El lugar se encuentra en El Paso, Texas. Como quieran, la página viene las ubicaciones. El lugar abre a las 9 de la mañana. A ver quién está con el micrófono. Bueno, ya lo cerró. Fíjense. ¿Se acuerdan de cómo se forma el futuro? ¿De cómo se formó el futuro sintético en español? Con la perífrasis he de o había de.
he de mandar, había de mandar. ¿Ah? O sea, este mandaré es, el origen es he de mandar. Y este mandaría es había de mandar. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron de todo ustedes. No, de eso no de eso no me acuerdo. Bueno, los futuros en español, morfológicamente como los tenemos ahora, están originados en perífrasis de la lengua romance con el verbo haber más be más el infinitivo. El futuro en latín desapareció. El futuro del latín era cantavo. Era ese morfema flexivo. Ese morfema flexivo desapareció. Y hay una tendencia recurrente también en el español, y supongo que en todas las lenguas romances, a convertir en analítico el futuro y usar otras formas, ¿verdad? Para perifrásticas para indicar el futuro. De hecho, en facultad se había hecho una investigación, Alma Pedretti fue la que la hizo, sobre el futuro cantaré. Y en lengua oral ella encontró, con el corpus que teníamos, que era un corpus de grabaciones de programas de radio, te estoy hablando de la década del 90, el futuro sintético, cantaré, prácticamente no se usaba en la lengua oral. Se usaba mucho más en lengua escrita. En la lengua oral, la tendencia es usar voy a cantar o iba a cantar. Si ustedes se fijan, el verbo haber está conjugado en presente y acá está conjugado en copretérito. Y acá el verbo ir está conjugado en presente y está conjugado en copretérito. Este desgraciado no me permite ni siquiera iluminar el verbo porque, a ver si ahora me permite, no me permite. Es por eso que la pizarra no me gusta. Después de que escribo algo no me permite volver sobre ella. Bueno, fíjense, voy a mandar. Yo tengo acá el verbo voy que está en presente, igual que el verbo haber. Iba a mandar. Yo tengo ahí el verbo ir, que está en copretérito, igual que el verbo había. ¿Sí? O sea, repetimos el mismo esquema, pero cambiamos el auxiliar. Y voy a mandar implica un futuro, y iba a mandar implica el copretérito, con el pospretérito, perdón, con los significados de futuridad y pospreteridad exactamente iguales a mandaré y mandaría. Porque lo que quedó, por eso les puse mandar más mandar más ia, porque en realidad es el infinitivo más lo que queda de la flexión del verbo haber, porque es un verbo tan irregular en presente que en algunos momentos lo que tenemos es la vocal temática y en otros momentos lo que tenemos es el morfema de tiempo y modo. ¿Tá? En este caso son los morfemas de tiempo y modo, ¿verdad? Que están. Porque ya la raíz desapareció. En había está la raíz, pero en no hay raíz posible, es nada más que en morfema de tiempo y modo. Entonces, es lo que ocurre con verbos irregulares. Igual estamos usando otro verbo irregular, así que por eso no nos vamos a estar haciendo problema, porque el verbo ir es un verbo que prácticamente desapareció este, eh, eh, la raíz desapareció en algunas formas y se tomó el verbo vado o vadere como sustituto, como supletivo, ¿verdad? En iba está la raíz i, pero en voy es el verbo vado que aparece. O sea, eso pasa muchas veces
con las irregularidades de los verbos en español. Pero de cualquier manera se conjuga, se repite, el auxiliar está en presente, y acá está en copretérito. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo una línea temporal, ¿verdad? Y acá tengo el acto de la enunciación, voy a mandar, lo voy a insertar, ¿en qué lugar? Con respecto a mi acto de la enunciación. ¿Dónde lo coloco? ¿Antes o después del acto de la enunciación? Voy a mandar Sí, después. después, o sea, voy Mm, a mandar está acá. sí. Y yo no sé por qué me lo puso tan lejos, ¿tá? Y el iba a mandar, ¿dónde lo ubico? Ahí tiene que ser en la anterioridad. ¿Por qué? Porque es un futuro del pasado, es el Exacto, sí. pretérito. Era algo que iba a realizar en el pasado. Ahí está. Entonces, iba a mandar es, como es el futuro del pasado, va a necesitar un segundo acto de la enunciación que justifique eso, que estaría por acá, como segundo acto de la enunciación. Por ejemplo, me dijo que iba a mandar. Entonces, ahí se justifica, iba a mandar. ¿Tá? Entonces, acá hay una proyección hacia adelante siempre en cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos van a proyectar los hechos hacia adelante, solamente que en el caso de iba a mandar, esa proyección se hace en el pasado, y en el caso de voy a mandar, esa proyección se realiza a partir del acto de la enunciación. ¿Ah? Todas estas cosas, miren que quedan, ¿eh? Yo Zoom las guarda en imágenes y quedan. Yo las puedo mandar junto con el resto, ¿no? Junto con la edición del video de hoy. Así que no se preocupen porque estos esquemas pueden quedarles, ¿no? Hay veces que me da por hacerlo en Word, en OpenOffice, que es con lo que yo más me llevo, pero hoy no sé por qué me dio con el tema de usar la pizarra. No me gusta mucho justamente porque es bastante limitante. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que a modo de síntesis podríamos decir que tenemos perífrasis aspectuales, perífrasis modales y perífrasis temporales. Es decir, que desde el punto de vista de la clasificación tendríamos esas perífrasis. Pero antes que ver esa clasificación, que vendrá en otro PDF, ¿verdad? Porque esta es como la introducción, que nos llevó prácticamente 1 hora y pico del encuentro de hoy. Antes que ver eso, tenemos que ver las vicisitudes que podemos llegar a tener para poder reconocer algo como perífrasis. Básicamente, en la nueva gramática se habla de un predicado complejo, justamente por eso, porque hay un auxiliar que incide sobre el auxiliado y le aporta esas características que lidian con el aspecto, el tiempo o el modo, ¿verdad? Tenemos perífrasis temporales como las del futuro, y tenemos perífrasis aspectuales como acaba de cerrar o lo que sea. ¿Tá? Y modales como puedo, suelo, o lo que sea. Tenemos un problema, que es el hecho de que además hay unidades léxicas que en realidad no son exactamente perífrasis, sino que son locuciones verbales, que se caracterizan porque en realidad hay
no un verbo en infinitivo, en gerundio o en participio como, em, como parte de la forma compleja, sino que se caracterizan porque hay un verbo y luego un sustantivo o un adjetivo que configura conjuntamente con ese verbo una locución verbal, que también son como formas fijas, ¿verdad? Pero no tienen la misma extensión léxica que podría tener una perífrasis. Porque yo en ir de farra voy a decir, es una locución, o ir de juerga, o en España usan mucho ir de tapas, ¿no? Cuando van a tomar copetines por distintos lugares. Este, y en realidad no es exactamente una perífrasis, pero es una expresión compleja en realidad también, ¿verdad? El límite, dice la nueva gramática, es difuso y por ahí se queda. Hay diccionarios sobre locuciones verbales a los que pueden recurrir en el caso de que tengan ustedes dudas. ¿Ah? A ver hasta qué punto es una locución. Pero ese diccionario es un diccionario totalmente abierto, porque siempre se están generando locuciones verbales nuevas. ¿Ah? Otra cosa que tenemos en cuenta, no vamos a trabajar las locuciones verbales porque es un rompedero de cabeza. Simplemente les digo que hay un diccionario sobre locuciones verbales. Yo puedo compartir algún documento que tenga una serie de locuciones verbales, pero ustedes googlean y pueden encontrarse con listas de esas locuciones que ya están prácticamente como fosilizadas, ¿tá? Y que dependen de la variedad regional de cada hablante, ¿verdad? Otra cosa importante es que en la perífrasis yo voy a tener un verbo que está conjugado y otro sin conjugar, ¿verdad? El auxiliar está conjugado, el otro sin conjugar. Pero ¿qué quiere decir esto? No siempre tiene que estar conjugado, porque hay veces que la posición sintáctica que ocupa la perífrasis nos obliga a que el verbo conjugado no se conjugue. Por ejemplo, yo tengo, no me gusta tener que estar callada. La perífrasis en realidad es toda esta, ¿verdad? Yo puedo perfectamente decir que acá, ¿y por qué no me deja? Esperen un poquito. Perdonen. Un inconveniente casero. Les decía que acá yo puedo, a ver si puedo, si me deja ahora.
resaltar esto. No me deja. No importa. Bueno, como sea. Yo acá tengo una perífrasis, ¿verdad? ¿Por qué este auxiliar no está conjugado? ¿Qué es lo que obliga al auxiliar, en este caso, a no estar conjugado? ¿Y el qué? ¿No? Porque estoy pensando cómo puedo sustituir estar por otros y me pasa lo mismo. Si Tiene yo que saco estar. la perífrasis, piénsenlo por este otro lado. Yo quito la perífrasis y en lugar de tener que estar, que implica una obligatoriedad, tengo estar. Me gusta estar callada todo el tiempo. ¿Yo puedo decir me gusta estoy callada todo el tiempo? No. No puedo. ¿Por qué no puedo? Hay una restricción sintáctica allí, ¿no? Con el verbo gustar, si soy yo, la referencia de me se repite o vuelve a tener la misma referencia que estar, soy yo la que estoy callada y es a mí la que me gusta, yo tengo me y soy yo, la primera persona aparece reproducida tanto en el indirecto como en el verbo estar. Estamos seguros de que tener que estar callada todo el tiempo es el sujeto, ¿verdad? El sujeto de estar tiene la misma referencia que la del pronombre me. ¿Ah? Cuando ocurre eso, el verbo de la oración de infinitivo tiene que estar en infinitivo. O sea, ocurre una subordinada de infinitivo. Si yo dijera, esperen un poco, si yo dijera, no me gusta que estés callada, que estés callada todo el tiempo, porque en este caso la oración que constituye sujeto tiene el verbo conjugado y no lo tiene en infinitivo, porque esto forma parte de la gramática del español. Es una restricción sintáctica que está ligada con la morfología del español y con las referencias. La otra no te va a pedir. Ahora le pedí, miau. Digo, no me gusta. Este me es primera persona. Y estés, ¿qué persona es? Segunda, O primera. segunda, Segunda, sí. Entonces, cuando la referencia del verbo de la oración que funcione como sujeto es diferente a la referencia de este complemento indirecto, va a ocurrir una oración subordinada que funcione como sujeto, pero no va a ser una oración de infinitivo. ¿Tá? Va a aparecer una oración subordinada de infinitivo, y vieron que estoy hablando de oración subordinada, ¿verdad? No de construcción de infinitivo, porque la tendencia es hablar de subordinación en los casos en que el infinitivo tiene una función sintáctica clara en la oración, funciona como argumento. ¿Tá? La tendencia es hablar de oraciones de infinitivo, oraciones subordinadas de infinitivo. O sea, el concepto de subordinación se extendió. Vamos a ver si este año nos da el tiempo para hablar de subordinación y podemos cerrar el ciclo de charlas por lo menos sobre la nueva gramática, que es lo que nos ocupó durante estos años, ¿no?
Entonces, la subordinación en este caso va a tener que, la perífrasis va a estar con el verbo auxiliar no conjugado, y en este otro caso va a estar con el verbo... no, a ver, acá no me gusta que tengas que estar, porque es mejor así, ¿no? No me gusta que tengas que estar callada todo el tiempo. Acá el verbo auxiliar se va a conjugar. ¿Por qué? Porque la referencia del verbo auxiliar va a tener una segunda persona, el singular, y la referencia del me en el predicado es una primera. Entonces, en ese caso, no hay una correferencialidad y la construcción va a tener la construcción que funcione como sujeto va a tener un verbo conjugado y no un verbo en infinitivo. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que va a dejar, el tener que estar, va a dejar de ser una perífrasis, para nada. Es una perífrasis que va a tener el verbo auxiliar no conjugado. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En las perífrasis, el sujeto va a estar compartido. El verbo auxiliado y el auxiliar van a compartir el mismo sujeto. Van a tener el mismo sujeto. Esa es una de las características. Si yo digo tengo que salir, salir va a tener como sujeto inherente una primera persona del singular, y tengo, obviamente, lo tiene porque está conjugado. ¿Tá? Entonces ahí no hay ningún sujeto inherente, hay un sujeto morfológico. Deben correrse lo mismo, ¿verdad? Entonces, la perífrasis tiene como característica esa, que comparten el mismo sujeto. ¿Tá? No pasa lo mismo en construcciones causativas como esta otra. La hizo salir, la dejó caer, en donde el sujeto de salir es la, y el sujeto de hizo es un él, una tercera persona, ¿verdad? Diferente a la tercera persona la, ¿verdad? Puede ser alguien X, Juan, hizo salir a María, o Gabriela hizo salir a María. Son personas diferentes. O sea, la referencia de las construcciones causativas es diferente. Se pueden llegar a confundir como perífrasis. De hecho, algunos, inclusive hasta Tesnier en la década del 50, de 40, 50, del siglo XX, llegó a hablar de perífrasis porque eran predicados complejos o construcciones complejas. Pero en realidad no tienen una gran diferencia con las perífrasis, que es el hecho de que en las causativas hay un instigador que va a tener un sujeto, y el infinitivo va a tener otro. ¿Tá? Entonces, las construcciones causativas no van a estar dentro del grupo de las perífrasis, ¿sí? Van a estudiarse como construcciones causativas, de las que ya hemos hablado cuando hablamos de los sujetos, de la clasificación semántica de los sujetos, y hablamos del sujeto instigador y del sujeto causativo, etcétera, etcétera. Hace ya, supongo, no sé si fue el año pasado o el anterior. Otra aclaración que es importante hacer es esta. Una cosa es el sujeto único y otra cosa es el referente único. Por ejemplo, en debe salir de su casa, el sujeto es único, es el mismo sujeto, es una perífrasis. En cambio, en desea salir de su casa, lo que es única es la referencia, es decir, desea va a tener como referencia Juan, y salir va a tener como referencia Juan. Pero no es perífrasis. ¿Por qué no es perífrasis? Porque yo puedo transformar
esta construcción de infinitivo puedo hacer lo mismo con esta construcción de infinitivo, que es una oración de infinitivo. Puedo hacer lo mismo que hice con me gusta. Puedo decir, esperen, tengo acá el texto. Yo puedo transformar esta oración de infinitivo en una oración subordinada, pero no puedo hacer lo mismo. Debe que salgas de... No, debe que salgo. No puedo. No puedo en una perífrasis organizar el infinitivo o el gerundio o el participio, porque además vieron que no solamente hay infinitivos, puede haber gerundios o participios formando perífrasis. No puedo transformarlos en oraciones subordinadas. En cambio, en otros casos, por ejemplo, en este caso, el verbo desear es un verbo pleno que va a tener como... ¿Qué función tiene salir de su casa? A ver. O que salgas de su casa. Es un complemento directo. Complemento directo. Exactamente. Desea eso, lo desea. ¿Ah? O sea, en el caso de desea salir de su casa o desea que salgas de su casa, voy a tener un complemento directo. O sea, yo acá voy a decir, desea que salgas de su casa, tiene la referencia, es una segunda persona, en desea salir de su casa. La referencia la referencia única es una primera persona, pero en los dos casos voy a tener un complemento directo. Que salgas de su casa es no me deja subrayar, caray. ¿Cómo era que se subrayaba acá? Ahora ya me olvidé. Bueno, está, no importa. A ver si puedo subrayarlo así. No puedo. No importa. Desea que salgas de su casa y desea salir de su casa, voy a tener complemento circunstancial, no, por Dios, complemento directo. ¿Está? O sea, salir de su casa va a tener la función de complemento directo y que salga de su casa igual. En cambio, yo no puedo decir, yo acá puedo decir lo desea. ¿Sí? En cambio, no puedo decir, en este otro caso, no puedo decir lo debe. No puedo decir lo debe. ¿Por qué no puedo decir lo debe? Porque en este caso el verbo deber no es el verbo deber en el sentido de debo dinero, es el verbo deber en el sentido de obligatoriedad. Claro. Entonces yo ahí voy a tener una perífrasis modal. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué estamos sacando como conclusión? Que las estructuras no conjugadas de infinitivo, de gerundio, de participio, que sucedan al verbo auxiliar, no son argumentos de ese verbo auxiliar. ¿Y por qué no son argumentos? Porque el verbo auxiliar no es pleno. ¿Ah? Es como esa secuencia de una propaganda, que ahora no me acuerdo de qué es, no pudiste, se te rompió el coche y se te rompió el coche porque el carburador funcionó mal. ¿Y por qué funcionó mal el carburador? Porque no te ocupaste de no sé qué, no sé cuánto. ¿Y por qué no te ocupaste? Porque tuviste otras cosas. Esa propaganda yo no sé si la han escuchado en la radio, pero es una sucesión de causales
que van a convencer al destinatario de la propaganda a hacer algo que yo no me acuerdo qué es. Pero acá pasa lo mismo, ¿verdad? Hay una sucesión de causas que hacen que en las perífrasis la construcción de infinitivo, de gerundio, de participio que suceda al verbo auxiliar no sea un argumento. Y esa es una de las comprobaciones más claras para poder reconocer una perífrasis. ¿Vamos? Es decir, yo acá tengo un verbo auxiliar que incide sobre el auxiliado y configura con él un predicado complejo, a diferencia de desea salir, que no es un predicado complejo, es un verbo pleno que tiene un complemento directo. ¿Está? Esa es una de las características de las perífrasis. ¿Tá? Otra forma de reconocerlas es reconocerlas a partir de sustituir el auxiliado por hacerlo. ¿Tá? Si yo digo tengo que correr, yo puedo decir tengo que hacerlo. ¿Qué pasa con esto? Que no es demasiado eficaz. Es una cosa que se recomienda hacer, pero no es demasiado eficaz. ¿Por qué? Porque también puedo sustituir por hacerlo en el caso El de... complemento directo. Ahí está. Porque yo puedo decir lo hace también. ¿Cómo? Que yo puedo decir lo hace, hacerlo es similar a decir lo hace. Sí, pero ¿qué cosa es? No entiendo el razonamiento. A ver, me parece que estás caminando por zonas peligrosas. Explícame tu razonamiento. Que hacerlo, ahí estamos uniendo de alguna manera al complemento directo. Yo a veces puedo decir lo hace también. Tengo que hacer eso. Claro. Tengo que hacer eso. Tengo que correr. Es decir, vos ahí lo que estás haciendo es sustituir el verbo correr por un verbo que el verbo hacer se llama proverbo, porque puede sustituir todo un predicado. ¿Tá? Yo puedo decir, Catalina se cayó, tropezó en la playa con una roca que no vio. Y puedo decir, Catalina lo hizo, tropezó. ¿Ah? Catalina caminó por la Rambla ayer. Catalina lo hizo. Es mejor que tropezar porque tropezar es algo que le pasó. Y no una actividad voluntaria. En cambio, con caminar sí, tenés una actividad voluntaria. Si vos tenés verbos que impliquen una actividad voluntaria, vos podés sustituirlos por hacer. Por eso el verbo hacer se llama proverbo. Es decir, es como si fuera un pronombre que está en... la palabra pronombre surgió porque los pronombres de tercera persona se podían colocar en lugar del nombre. ¿Tá? Yo digo, Luis salió, él salió. De ahí salió la palabra pronombre en la gramática tradicional. Surgió la palabra pronombre para no estar hablando del verbo salir en dos oportunidades totalmente diferentes. Lo mismo pasa con el verbo hacer. Pero no te confundas por el tema ese del complemento directo, porque hacer eso, porque supone el verbo hacer como buen verbo transitivo, siempre implica o necesita el complemento directo, o la existencia del complemento directo. Que eso no tiene nada que ver con, eso es una propiedad del verbo hacer que no tiene nada que ver con la prueba de perífrasis. ¿Está? Bien. Y el verbo correr, fíjate que el verbo correr es un verbo que no necesita precisamente un complemento directo, puede tener un complemento directo, lo que se llama inherente o interno, corrió una maratón, pero el verbo puede funcionar como intransitivo sin ningún problema. Sin embargo, hacerlo va a necesitar el complemento directo, pero eso es propio de la idiosincrasia del verbo hacer y no del verbo correr.
Lo importante es que hacerlo va a sustituir a correr. ¿Está? Es como, está bien decir entonces, depende de la valencia que tiene el verbo. O me estoy yendo a términos capaz que no. ¿Qué cosa depende de la valencia? El Y hecho de que bueno, aparezca un de la componente transitividad, directo. por ejemplo, de Sí, que tengo que decir qué es lo que hace. sí, 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 depende de la valencia. Pero de cualquier manera, esta sustitución por hacerlo no es demasiado eficaz, porque vos también podés sustituir por hacerlo un infinitivo que no está auxiliado, porque vos también podés decir deseo hacerlo. Y la construcción no es una Bien. película. O sea, que esto que les dice la nueva gramática, ¿qué quiere decir eso? Para el que esté leyendo la nueva gramática, que yo espero que ustedes la lean el capítulo de perífrasis, porque no alcanza con esto que yo les estoy explicando naturalmente, es para que ustedes sepan deslindar, digamos, qué es lo importante de una perífrasis, que yo tengo que comprobar que lo que le sigue a ese verbo conjugado o auxiliar no es un argumento de ese verbo. ¿Y por qué no es un argumento del verbo? Porque ese verbo está desemantizado, desgastado en su significado y está siendo usado como un auxiliar aprovechando determinados aspectos de sus semas, de sus aportes significativos, le quedan algunos, es como podría decirse, no, no se me ocurre ningún ejemplo de la vida real. Así que no puedo hacer una comparación. Eh, es un verbo que pierde significados y conserva otros. Y esos significados que conserva sirven como aportes que inciden para configurar un predicado complejo junto con el infinitivo. Pero sin el infinitivo, el verbo cae, a no ser que sea un verbo que esté en proceso de desemantización. Yo puedo decir que el verbo tener puede funcionar como auxiliar cuando aparece tengo que, y puedo decir que el verbo tener funciona plenamente cuando yo digo tengo 10 libros apilados en el escritorio. Porque ahí el verbo tener implica poseer. En cambio, el verbo tener en tengo que más un infinitivo implica obligatoriedad. ¿Ah? Entonces, hay un cambio total de significado, porque el verbo tener que implica obligatoriedad y no implica posesión, o hay un significado desleído, como en el caso de acabar, comenzar, terminar, que están funcionando como perífrasis, pero ¿por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, supónganse, puedo decir, acabé la monografía y ahí el verbo tiene un significado pleno y puedo decir, acabé de escribir la monografía y ahí el verbo, y yo, pues, ¿por qué se me fue el acabé? Acabé la monografía. Y yo puedo decir, acabé de escribir la monografía. Y acá el verbo acabé está incidiendo sobre escribir, por lo tanto, está aportando su significado de delimitación
al verbo escribir, está incidiendo sobre el verbo en infinitivo. No es un verbo que esté funcionando solo, está funcionando como un auxiliar de escribir. Y yo no puedo decir acabé de eso. Yo no puedo. Lo que quiero que les quede claro, porque se está terminando el tiempo en este caso, es que si yo puedo sustituir la construcción nuclear, la construcción de infinitivo, de gerundio o de participio, por una subordinada, por ejemplo, y decir prácticamente lo mismo, deseó salir, deseó que saliera, ahí lo único que cambia es la referencia, ahí no hay perífrasis. Pero si yo no puedo sustituirla por un lo, no puedo sustituir el infinitivo y su complemento, porque otra cosa interesante es que la monografía es el complemento directo de escribir y no un complemento de acabar. Esa es otra característica. Entonces, yo puedo decir acabé la monografía y puedo decir la acabé. Por tanto, yo ahí estoy con un complemento directo y un verbo en su uso pleno de sus facultades. ¿Ah? En cambio, en este otro caso, yo no puedo decir acabé de eso. Estoy comprobando con esto que el verbo acabar no es pleno. Está cumpliendo valores al servicio del infinitivo que le sigue. Y por lo tanto, es decir, dos cosas, acabar no es pleno y el infinitivo más su complemento directo no son argumentos de acabar. Pongámoslos. Esto les queda les va a quedar en el PDF, porque estoy escribiendo directamente sobre el PDF. ¿Está? Es decir, acabar no es pleno. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir acabé de eso. ¿Ah? Es decir, no puedo quitar la preposición. La preposición allí está molestándome. Podría llegar a decir acabé de hacer eso, pero la preposición sigue estando. Entonces, quiere decir que el verbo acabar, cuando funciona como auxiliar, va a estar fusionado con una preposición que no es propia del verbo acabar como verbo pleno. ¿Se va entendiendo por dónde va el razonamiento? Es un tema de desgaste semántico y es un tema de desgaste semántico en función de incorporar un verbo pleno a un verbo que es auxiliar. Lo mismo pasa con comenzar, lo mismo pasa con terminar, lo mismo pasa con empezar. Son verbos que van a tener esta característica. Yo puedo decir, voy a una tercera, yo puedo decir, y termino con esto, porque ya prácticamente es la hora. Yo puedo decir esto. Puedo decir,
Y puedo decir, comencé. Fíjense, con estos pasa exactamente lo mismo. Empezar, comenzar, acabar y terminar son verbos que uno es el comienzo de una acción, de una actividad, el otro es el fin de una acción. Yo voy a tener acá una línea que los diferencia porque en un caso uno es empezar y el otro es terminar, ¿verdad? Pero tengo dos verbos que son prácticamente sinónimos, tanto en su significado pleno como en las construcciones perifrásticas. Yo acá en empecé a construir, yo me voy a encontrar con no, no importa. Me voy a encontrar con una perífrasis. En comencé a construir, lo mismo me voy a encontrar con una perífrasis. Y voy a tener empecé a y comencé a. Y no puedo decir comencé a eso. Perdón, acá es empecé. Tampoco puedo decir acá comencé a eso. Pero sí puedo decir la empecé. Y la comencé. Entonces, ¿qué conclusión saco? En los primeros usos, ¿qué pasa con empezar y comenzar? Son verbos plenos. Son verbos plenos. En el otro caso, son verbos que están al servicio del infinitivo que le sigue. Claro, ahí sí son perífrasis. Ahí son perífrasis, porque no es empezar, es empezar a hacer algo. O sea, la preposición es tan importante como el verbo auxiliar. El verbo auxiliar sin esa preposición tiene toda su plenitud. ¿Ah? O sea, está al servicio de otra cosa ahí. Y lo mismo pasa con acabar, que yo puedo decir la acabé y puedo decir y no puedo decir acabé de eso. En todo caso tendría que decir acabé de hacer eso. Pero la preposición está presente. Cosa que no ocurre con el verbo acabar en su significado pleno. O sea, cuando se desemantiza, el verbo se apoya en una preposición para poder subsistir y es ese verbo más esa preposición lo que va a incidir sobre el infinitivo. Y lo mismo pasa con la terminé, y lo mismo va a pasar como con terminé de eso. Se dan cuenta que hay una preposición ahí obligada. ¿Ah? O sea, todas estas cosas son las cosas que en cierta medida complican, pero en otra cierta medida ayudan a poder reconocer cuando hay una perífrasis. Yo les diría que para reconocer la perífrasis se queden con esta prueba, porque en los distintos documentos sobre perífrasis hay un montón de posibilidades. Los distintos gramáticos han estado aportando distintas pruebas, pero yo creo que la más eficaz es esta, la de comprobar
que la construcción de la forma no conjugada no es un argumento del verbo auxiliar. Y es por eso que el verbo es auxiliar. ¿Por qué no es argumento? ¿Por qué no es un verbo pleno? Es decir, esas dos cosas que están sumadas son las que nos permiten caracterizar las perífrasis. ¿Sí? Entonces, la próxima vamos a ir viendo algunos tipos de perífrasis que aparecen en este documento, que yo hice la... Hay otras características de las perífrasis que podemos verlas rapidito a la próxima, pero que están por acá, ya ven que hay un montón de cosas, pero en este caso, acá, ven, yo les copié del glosario y les copié de la nueva gramática casos especiales de perífrasis o casos de perífrasis con sus significados. ¿Ah? El glosario está en PDF en Biblioteca Ceibal. O sea, no tienen por qué hacerlo circular pirateado. Está ahí subido en el glosario en la Biblioteca Ceibal, así que lo pueden ver ahí. Y bueno, digamos, por hoy vamos a dejarlo por acá, porque ya ven que quedan algunos aspectos de perífrasis que vale la pena mencionar para tener más en cuenta, algunas otras características que hacen a las perífrasis, y después vemos qué es lo que la nueva gramática y el glosario consideran. Ya tal vez para la próxima tenga preparado el otro documento de PDF que implica la clasificación de las perífrasis y qué es lo que caracteriza a las aspectuales, a las modales, etcétera, etcétera.